con la cátedra médica. Un día como hoy tenemos un tema muy importantísimo, el yeyo, conocido científicamente como el síncope. ¿Y por qué lo digo así? Porque la mayoría de la gente lo conoce de esta manera. Claro. Y por lo regular es muy frecuente. A fulano le dio un yeyo. Un yeyo, es muy común. frecuente. Nadie dice, le dio un síncope. No, Nadie. nadie dice esto. No, es un término muy especial. Doctor González Medina, ¿cuáles son los factores condicionantes en esto? Estoy hablando de la edad, sexo, nivel social de las personas. Sí, fíjate, varios factores condicionantes, como tú decías. Uno es la edad. Se considera que con la edad va aumentando la incidencia, la ocurrencia de este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque es más frecuente contraer enfermedades cardiovasculares en etapa adulta. De todas maneras, eso no quiere decir que no haya síncope, sobre todo síncope vasovagal en niños o síncope de origen cardíaco. Se considera que el 15% de la población infantil, antes de llegar entre la infantil y la adolescencia, puede tener un evento de síncope. Perdón, el 15% sí, frecuente. Sí. ¿Por qué? Porque, no es que ocurre, sino que el 15% en un determinado momento puede tener un episodio de síncope que va desde una lesión, un trauma craneal, episodios de hipoglicemia, estado de estrés, miedo, el ver que le van a sacar sangre, la gente se desmaya, Sí. o ve sangre, se desmaya. Incluso hay médicos que han terminado no haciendo una especialidad, por ejemplo, cirugía, porque han ido por primera vez a un quirófano y cuando ven ¿Sangre? gotea, y hay que atenderlo como paciente. Entonces, por supuesto, las mujeres, sobre todo las embarazadas, porque hacen episodios de hipotensión arterial. Sobre todo la hipotensión ortostática al pararse. Y esto puede ocurrir incluso hasta en reposo. Esto es muy importante que la gente sepa porque también hay fármacos que pueden precipitar esa disminución de la presión sanguínea que determina que entonces no llegue flujo suficiente a nivel cerebral y se conoce como el síncope vasovagal o de tipo neurocardiogénico, porque está relacionado con el tono vascular. De tal manera que son múltiples los factores condicionantes que van, por ejemplo, como yo decía, el estado de estrés, los factores emocionales, la famosa historia aquella de que se murió fulano y la persona en ese momento se desmaya. Sí. Hay personas que tienen mayor labilidad. Y ahí entran en juego también los fármacos, que ya conocemos de muchos fármacos como los diuréticos, beta bloqueadores, medicamentos que tienen de acción central, que son utilizados para trastornos neurológicos o neuropsiquiátricos. Y en eso también tenemos que incluir la deshidratación, la exposición a un ejercicio intenso o a un calor intenso. También son factores que pueden favorecer el desarrollo o la ocurrencia de un evento de síncope. Doctor, entonces, sí. Entonces, en el boxeo, el knockout es un síncope. Bueno, claro, porque tú tienes un golpe de impacto, Pero ahí hay trauma. Exacto. Entonces hay que ver qué pudo haber ocurrido. Sí, porque el síncope, en términos general, no está, es una situación que se genera de manera espontánea. Correcto. De manera espontánea. En el caso del trauma, el golpe que se pega en la barbilla, por ejemplo, y provoca la pérdida de la conciencia, es producto de un trauma cerebral severo que impacta, que va a producir por un fenómeno donde el famoso fenómeno, le decimos los médicos de esta área, fenómeno de impulso, donde tú golpeas el cerebro está flotando en un líquido. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el trauma en la barbilla genera un fenómeno de impulso donde provoca que las áreas que tienen que ver con la conciencia, que están en una región profunda del cerebro, se llama el tallo cerebral, se desconecta momentáneamente. Entonces, esto es diferente a lo que estamos conversando en el día de hoy, donde es la pérdida por breve segundo de ese flujo sanguíneo
de manera abrupta se pierde la conciencia. Y puede ser, como dice nuestro doctor Ángel González Medina, que incluso una persona puede ver la exposición a una emoción fuerte, el famoso vasovagal. La gente se pone en un momento de un fuerte estrés y puede perder la conciencia. Sí, básicamente, o sea, como decía Mauri, o sea, el síncope es algo espontáneo. El verdadero síncope es algo espontáneo. O sea, tú no estás esperando nada. Como yo dije al principio, puede haber síntomas premonitorios, pero generalmente no ocurre eso. ¿Cuáles son esos síndromes, esos indicios previamente al desmayo que puede ocurrir en algunos casos? Porque hay personas que, la mayoría de la gente dice, mira, como que me va a dar algo, pero mucha gente no tiene esa... no siente nada. Sí, ya yo lo había mencionado hace un momentito, sí, que esa sensación de cabeza vacía o hueca o desvanecimiento, comienza a tener sudoración, incluso hasta náuseas, pálido, comienzan a sudar, comienzan a sentir hasta calor inclusive. Y eso hace que la persona diga, como que me voy a marear. Exacto. Y no llega finalmente, porque no es un vértigo realmente. Es una sensación de mareo. Es una sensación de mareo. Vamos a ver qué piensa la gente, qué dice la gente. Hoy hablamos con el doctor Ángel González Medina sobre síncope. 809-682-9850. Adelante, buenas. Buenas, diga usted. Buenos días. Saludos, buenos días. Hola. Sintonicé un poco tarde, no sé si habían hablado al respecto. Doctor, un episodio de hipoglucemia aguda, como normalmente lo conocemos, un bajón de azúcar, ¿puede producir síncope? ¿O se considera síncope? Gracias. Sí, se considera que uno de los factores precipitantes de la ocurrencia de síncope. Una de las cosas que más frecuentemente puede ocurrir, sobre todo en nuestro medio, es la exposición a un calor intenso. Y si la persona no se ha alimentado en ese día, sobre todo, pues se acompaña entonces de ese estado de hipoglicemia y se da cuenta cuando ya le están echando fresco. Cuando despierta. Entonces, doctor, tomando en cuenta de que es un evento que se da así de manera espontánea, y es riesgoso porque el paciente, como usted indicaba, puede estar bajando una escalera o puede estar en el baño, puede golpearse e incluso perder la vida. Entonces, ¿qué medidas se toman luego de que se establecen las causas de ese síncope o de ese desmayo para evitar que el paciente corra el riesgo de sufrir ese desmayo en un lugar inapropiado? Bueno, lo primero es, si se trata de un síncope vasovagal, corregir las causas que pudieran estar relacionadas con esto, como ya habíamos dicho, la deshidratación, el efecto de un fármaco, etcétera. Si tiene un síncope que no determinamos la causa, entonces, o no la hemos podido determinar, porque por ejemplo, quizás desde el punto de vista cardíaco no hay nada, pero si lo enviamos al neurólogo y el neurólogo detecta alguna anomalía, entonces ya eso tiene otra implicación, porque entonces son personas que no deben conducir. Sí, claro. Por el riesgo y dependiendo, ¿verdad?, del tipo de personas. Por ejemplo, personas de edad que ya tienen cierto compromiso en su sistema cardiovascular, incluyendo a nivel vascular cerebral, pues son personas que se le deben crear las condiciones, tú sabes, las barreras que se ponen en los baños, el cuidado que hay que tener con este tipo de personas que pueden llegar a tener este tipo de eventos. Yo te decía que, porque se golpean, tienen traumas, incluso hay personas que fallecen, mueren, porque entonces personas que van bajando una escalera de repente tienen un síncope inesperado y lo han encontrado muerto. Y la causa fue un síncope, la causa precipitante. Y claro, el trauma cerebral condicionó entonces lo otro. ¿Cómo se diagnostica, doctor? De manera, o sea, existen, ya sabemos que el desmayo, la pérdida de la conciencia de manera brusca, que se recupera la conciencia también de manera espontánea. Son algunos segundos. Ese desmayo es lo que estamos hoy hablando como síncope. ¿Cómo nosotros vamos a diagnosticar qué es lo que está produciendo esta pérdida de la conciencia, este desmayo, o mejor conocido como síncope? Bueno, tú debes establecer un protocolo que va desde las manifestaciones clínicas de cómo ocurre el evento a un buen examen físico donde tú puedas encontrar datos que te hagan pensar si existe alguna condición que está condicionando la aparición
de ese fenómeno, de ese evento. Entonces, dependiendo de la edad inclusive. Entonces, un buen examen físico puede ser suficiente para determinar causas. Por ejemplo, una estenosis aórtica, y quizá una estenosis aórtica por lo menos importante, si tú haces un buen examen físico no debe escaparse. No debe escaparse. Quizá un prolapso de válvula mitral se puede escapar, o una arritmia porque no la está teniendo el paciente en ese momento, o si tiene ya una historia clínica, por ejemplo, que tiene enfermedad cardíaca coronaria, uno puede decir, bueno, por aquí puede andar la cosa. Entonces, ese buen examen físico, ese buen historial, sobre todo incluyendo la historia familiar. ¿Por qué? Porque hay condiciones clínicas que están asociadas a la historia familiar, es decir, a un trastorno de tipo hereditario, como ocurre con la miocardiopatía hipertrófica. El antecedente de una muerte súbita previa o de tener una enfermedad cardiovascular ya previamente diagnosticada, te va orientando hacia donde tú vas. Claro, tú vas desde el examen físico entonces al electrocardiograma, puede pasar por un Doppler de carótida, a ver si hay alguna obstrucción a nivel de la carótida, donde se estén desprendiendo pequeñas partículas de esa placa que está obstruyendo la carótida, que se va al cerebro. El antecedente, por ejemplo, de tener que hacer un monitoreo electrocardiográfico porque no encuentra nada, porque siempre va a haber que buscar la presencia de arritmias que no son constantes o permanentes. El ecocardiograma tiene un valor extraordinario porque también nos ayuda a documentar o descartar. Y así vamos haciendo pruebas, incluyendo una prueba que hoy se preconiza hacer mucho, que aunque tiene una baja sensibilidad, pero tiene una buena especificidad. Es decir, cuando tú la tienes, la tienes. Cuando si da negativa, entonces puede ser que no tenga la condición o no pueda precisar de qué se trata. Que es el famoso TIL test, que es el test de la mesa basculante, que se utiliza mucho porque es un medio de poder detectar y poder diferenciar entre un síncope de origen cardiovascular a de tipo neurocardiogénico. De tal manera que es una prueba que se hace hoy día en algunas instituciones, no todas las instituciones se hace, pero se puede hacer esta prueba como un complemento adicional y donde muchas veces ya con esta prueba podemos tener una orientación más precisa de dónde está el diagnóstico, hasta llegar a estudios cerebrales de resonancia magnética, como dije, el Holter, ya mencioné el eco, y otras pruebas ya adicionales como la electroencefalografía, donde se pudiera determinar que este paciente lo que tiene es un tipo de síndrome convulsivo. Uh-huh. Por ejemplo, yo recuerdo un paciente que el problema era que él se quedaba, y entonces se quedaba como ausente, uh-huh, y de repente se iba. Entonces, y era una epilepsia, se trataba de una epilepsia. ¿Pero por qué? Por un tumor cerebral. Oh. Fíjate qué interesante. Uh-huh. Por un tumor cerebral, porque él no tenía historia de epilepsia. Claro, ya tenía edad, 80 y tantos años, pero cuando se le hace la resonancia, que encontramos, que detectamos, porque nos dice la esposa, le pasó anoche, y le pasó esto y esto. Entonces, espérate, vámonos a nivel cerebral, vamos a hacer resonancia, lo que se hace la electroencefalografía. Exactamente, había un tumor gigantesco, increíble, donde él no tenía otra manifestación que no fuera esa crisis de ausencia que se habían presentado en las últimas 72 horas. Entonces, doctor, si se hace una evaluación cardiovascular y una evaluación neurológica, el paciente está en perfecto estado, y tomando en cuenta que usted mencionaba de que estos episodios se pueden dar por unos niveles altos de estrés o por emociones muy fuertes, ¿ese paciente debe ser visto también por psicología? Sí, claro, porque se debe ver, evaluar por esa especialidad para por lo menos orientarlo y tratar de evitar de que eso vuelva a ocurrir. Claro, aquellos pacientes que tengan una causa específica, bueno, el tratamiento es la causa específica. Hay pacientes, como yo te dije, que por deshidratación, que hacen hipotensión postural, por esa vulnerabilidad a hacer estos eventos. A veces se usan algunos medicamentos para evitar estas condiciones. Hay una condición que se llama síndrome del seno carotídeo hipersensible, que le tocas el cuello y la persona tiende a marearse. Acabo de ver una pacientita así en estos días que no sintió que la abrazaron,
fuerte y se desmayó. Y casi se desconecta. Entonces, la hemos estudiado y hemos demostrado, porque yo lo hice hasta en la misma consulta, le presioné y pude provocar la sensación de desmayo que iba a tener o de mareo. Sin embargo, no tenía eventos de arritmia, de que se enlenteciera el ritmo cardíaco. Y que estos pacientes también se usan algunos medicamentos. Hay un tipo de esteroide que se usa para los que tienen mucha sensibilidad a la pérdida de sal o a la hipotensión. Mauri conoce a un paciente muy bien que estaba tomando ese medicamento y lo que tenía era cantidad de trombos en las piernas. Así es. Bueno, señores, hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina y estamos hablando del síncope, el desmayo, que es una condición que se conoce con el nombre de síncope. No necesariamente estamos hablando de una situación donde hay una enfermedad identificable. Sin embargo, el trastorno electrocardiográfico, el trastorno a nivel del ritmo de nuestro corazón, puede ser la causa. Por lo tanto, es muy útil que si usted ha tenido un desmayo, que usted busque respuesta. ¿Por qué? Porque si el problema es que su corazón no está funcionando, la electricidad de su corazón no está funcionando adecuadamente, pues puede ocurrir que desde algo benigno hasta algo que pueda parar su corazón. Y muchos pacientes, muchas personas pues tienen esta condición, no se atienden y tienen muerte súbita, porque el corazón en estos casos se necesita, cuando se establece el diagnóstico, se necesita un marcapaso, se necesita un dispositivo que si falla la electricidad del corazón, él asuma esa función. Entonces, por eso conversamos de estos temas. Adelante, Roberto. Sí, no, prácticamente la inquietud quedó respondida. Lo que pasa fue que cuando tú estabas describiendo a Mauri y lo describiste como algo de presentación brusca y recuperación brusca, yo pensé en la crisis de Pequeño Man. Me recordé de Mario Tolentino. Sí, no, lo que me refería era que, bueno, que para tenerlo, dentro del diagnóstico diferencial. Sí, claro, pero el paciente, por ejemplo, que sufre el desmayo, él dura algunos segundos. ¿Qué tiempo más o menos? Segundos. Y recupera la conciencia. Espontáneamente. De manera tal como la perdió, así mismo la recupera. A diferencia del paciente, por ejemplo, que pierde la conciencia y que tiene sacudidas, o que se queda con la mirada fija, entonces ahí ya vamos pensando más bien en trastorno del ritmo eléctrico cerebral, las disritmias, que son prácticamente, en ese caso, hablando de epilepsia. Señores, ustedes tienen la oportunidad de conversar con el doctor Ángel González Medina a través de nuestras líneas telefónicas 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Decía que hay múltiples herramientas que vamos a utilizar y el electrocardiograma, que le pasé un poquito por encima, a veces también nos da las pautas. Por ejemplo, yo puedo tener datos en el electrocardiograma que yo puedo sospechar que tiene un foramen oval permeable y que probablemente este paciente esté haciendo tromboembolismo paradójico. ¿Sí? Es un émbolo que se va por un lado y va al cerebro y el paciente puede sufrir un fenómeno de síncope. O episodios de arritmia, la más frecuente que es la fibrilación auricular. Ustedes muchas veces lo piensan cuando un paciente joven tiene un evento o ha tenido múltiples eventos, múltiples infartos. Y lo vemos. Personas que hacen arritmia, que no la vemos, pero cuando la buscamos la encontramos. Entonces, porque no es permanente. Solamente es una arritmia que condiciona la formación de trombos, la fibrilación auricular. Por ejemplo, un paciente que yo encuentro un electrocardiograma que sea sugestivo del famoso síndrome de Brugada. Síndrome de Brugada porque este médico español, que todavía está ahí investigando, los hermanos Brugada, él describió este síndrome, que es una condición que está determinada genéticamente por una mutación que incluso no siempre aparece. A veces aparece de manera intempestiva, es decir, ocasionalmente, pero otras veces tenemos la evidencia clara en el electrocardiograma de que este paciente tiene un síndrome de Brugada. Existen las llamadas fenocopias de Brugada, de condiciones que son parecidas en el electrocardiograma, pero obviamente
El síncope es puedo decirle que hay su especialidad en síncope. Hay electrofisiólogos en otros países donde se dedican exclusivamente al estudio del síncope. Claro, son países grandes de muchos habitantes, ya se dedican en gran parte como su especialidad, porque hay fenómenos que todavía uno sabe que ocurren, que son problemas estructurales a nivel celular, que ocurren y que se detectan. Y ahí entra en juego también trastornos electrolíticos, o sea, la disminución del magnesio, la disminución del potasio, porque condicionan la ocurrencia de una arritmia, que es lo que facilita el desarrollo de esa pérdida de la conciencia momentáneamente. Entonces, doctor, usted mencionaba que el 15% de la población infantil puede sufrir un episodio de síncope en algún momento. De niños o adolescentes. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las causas que se han podido identificar que están ligadas a ese episodio en esta población en específico? Sí, generalmente son emocionales, hipoglicemia, traumas, exposición a una temperatura muy elevada, ejercicios extremos, son las cosas más frecuentes, igual que la deshidratación. Perfecto. Doctor Lafontaine. El síncope yo lo llamo como el signo imprudente, porque aparece en el momento menos pensado, no hay médicos, no hay... Así desde el punto de vista práctico, la población que nos escucha, ¿qué puede hacer? Lo digo por el sentido, porque por lo regular la acuestan, le levantan la pierna, le comienzan a dar le soban los pies. Sí, ¿qué recomienda? No, eso es correcto. Para identificar qué pudiera hacer. No, lo correcto es lo primero, y todo el mundo lo hace, o por lo menos que tiene un poquito de nivel de conocimiento, conciencia, lo primero que hace es levantarle las piernas. ¿Por qué? Porque en estos casos, generalmente en el síndrome vasovagal, se ocurre un fenómeno que es una vasodilatación de las venas de las extremidades inferiores. Entonces disminuye el volumen. Entonces es de eso la importancia que tiene levantar la pierna, porque te está aumentando el flujo hacia el cerebro. Inclusive en la literatura se dice claramente que cuando tú no puedes hacer esto porque estás solo, por la razón que sea, entonces lo que se recomienda es meter la cabeza entre las piernas. Meter la cabeza entre las ¿Que el piernas. paciente? Sí. Pero si el paciente está consciente antes de no, golpear, claro. porque... Es el que tiene hipotensión. El que tiene hipotensión. Claro. Sí, porque el que está ahí consciente en ese momento no sabe qué pasó. Y por supuesto, la gente, ¿verdad? No debe cercar a esta persona, sino que tiene que dejar de respirar aire libre. Generalmente, ¿qué hace la gente? Que le da una menta, le da algo con azúcar, un jugo, porque lo primero que se piensa es en la hipotensión asociada a la hipoglicemia. Yo recuerdo que estando una vez en un centro de esto de Claro, de la compañía telefónica, estoy ahí y un muchacho dice que se siente mal, uno de los muchachos, y se comenzó a poner pálido y comenzó el corredero. Por suerte usted estaba ahí. Exacto, entonces yo tuve que entrar hasta donde él estaba, levantarle la pierna, pedir líquido y algo con contenido de azúcar, y se fue recuperando. Claro, vino a buscar los 911, pero era lo que yo le llamo el síndrome de la hipocucharemia. Hipocucharemia, sí, mal comido. Mal comido. Buenos días, Cátedra Médica. Yo quiero, no sé si la pregunté que está fuera de orden. Diga, adelante. Yo tengo un hermano que tiene 44 años. Él no es hipertenso, no es diabético. Y él semanalmente se tira 3 aspirina 81. Y yo le digo que si él no es hipertenso, él no necesita nada de eso. Y él me dice que es para cuidarse. Yo quiero que le orienten sobre eso. Bueno, adelante, doctor. Se está cuidando en extremo. Pero, perdón, tres juntas de una sola toma. Primero, dice a la semana, semanal. No sé cómo la distribuye. Bueno, y además no hace nada con tomarse 3 semanal, porque se considera que el medicamento, si va a prevenir algo, es tomarlo diario o mínimamente interdiario. Sí, la aspirina ya hace varios años que se dejó de utilizar como prevención primaria, es decir, como prevención para un posible evento si usted no tiene enfermedad. Eso es lo que se llama prevención primaria. Puede tener alguna condición, pero no necesariamente está ligada a que va a tener un evento, ni siquiera ser hipertenso, ni un diabético puro y simplemente que sea joven. Es decir, tiene que haber una condición por la cual usted debe tomar aspirina. Se ha demostrado que tomar aspirina de manera
de prevención primaria no tiene mucha razón de ser, porque son mayores los riesgos de tener un sangrado, un evento de tipo gástrico, sobre todo gastroesofágico, y a menos que existan otras cosas. Claro, no es decir, no, él no es diabético, no es hipertenso. Lo ideal es que se evalúe y que se demuestre que no tiene ninguna otra condición. Hay pacientes que no son hipertensos, aparentemente no son diabéticos, pero tienen dilipidemia. Entonces ya tienen lesiones en sus vasos sanguíneos. Entonces si aparecen lesiones en sus vasos sanguíneos, quizás no es tan frecuente a esa edad, que sea de un nivel de importancia, pero se necesita una evaluación donde se demuestre que no necesiten tampoco la aspirina. Doctor, sí, hay otra condición, doctor González Medina. Una persona tiene tiempo sin hacer deporte y decide reincorporarse. Sale huyendo, ¿qué te digo a ti? Lo hace muy intenso pensando que tiene las mismas condiciones de antes y se desmaya, por así decirlo. ¿Qué pudiera? Sí, no, ahí básicamente yo había mencionado el ejercicio extremo que lleva a deshidratación, a un exceso de dilatación, de vasodilatación, porque el que está corriendo o caminando, se necesita que el corazón trabaje más, que los vasos se dilaten para que haya un mejor flujo a los tejidos, y si no está bien alimentado o ese día tampoco ingirió nada, entonces puede tener la vulnerabilidad de tener un episodio de desmayo. O sea que nunca, eso es lo que se aconseja, que nunca usted comience a hacer ejercicio de manera intensa cuando usted no lo hace a diario. Bien, vamos a darle chance a este último oyente antes de irnos. Buenos días, Cátedra Médica. Disculpe que le llame de nuevo, el joven que llamó hace un rato. Adelante, sí. Doctor, es que acaba de hacerse todo, eco, electro, glicemia, todos los estudios. Mire, glicemia 89, presión 12.8. El hombre está bien, entonces ¿para qué inventar con eso? Esa es mi inquietud con él. No, correcto. Claro, como él es diabético, es bueno que se haga su Doppler de carótida para ver que no tenga ninguna lesión aterosclerótica. Antes de decirle que no debe tomar nada, porque eso complementa no solamente los análisis, sino una evaluación donde se demuestre por lo menos que no hay lesión aterosclerótica en ningún vaso. Sobre todo por ser diabético. No, que usted me dijo que no era diabético. O sea, en el caso de él no tiene justificación en este momento para usar aspirina. Esa es la realidad. Doctor, tomando en cuenta que estamos frente a una ola de calor que está provocando condiciones de salud y que esta puede ser una causa de síncope, correcto, ¿qué medidas debe tomar la gente que nos escucha hoy para prevenir que sufra un desmayo, un yello, un síncope? Esa es la parte que iba a asumir ahora. Realmente la persona debe hidratarse bien, tomar suficiente líquido. Estamos hablando de por lo menos, y sobre todo en esta época, 8 vasos de agua. Es decir, estamos hablando de 2 a 3 litros diarios de agua suficiente. No hacer ejercicio extremo, evitar hacer ejercicio sobre todo con exposición al sol por las altas temperaturas, y por supuesto, si hay un excesivo calor, pues con mayor razón, aunque lo haga en una zona donde no esté tan expuesto al sol. Esto es muy importante, vestir ropa ligera, ropa fresca. Se recomienda no usar la ropa o recomienda usar ropa que sean de colores claros porque acumula menos el calor. Entonces eso es importante que la gente lo sepa, porque a veces, sobre todo en esta época de verano, que es época de vacaciones, que todo el mundo tiene un poco más de tiempo para hacer ejercicio, especialmente los jóvenes, que no vayan a hacer ejercicio extremos, porque esto puede llevar a un estado de deshidratación importante y la ocurrencia de desmayo, que no es lo mismo tener un desmayo en una superficie donde no hay ningún riesgo, a una superficie donde puede caer y sufrir un trauma que puede ser importante. Así es. Bueno, queremos recordarle a la gente antes de irnos que el doctor Ángel González Medina tiene su consulta privada en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González de la avenida Abraham Lincoln. Allí usted puede comunicarse al 809-541-0455 y al 829-642-4473 para agendar su cita. Doctor, felices de poder tenerle un miércoles más por aquí con estas informaciones tan importantes para la gente que nos escucha. Gracias, Liz. Para mí, tú sabes que es un placer poder venir cada miércoles a compartir parte del conocimiento y de la experiencia, porque siempre he creído que esto es importante para la orientación de la población, la educación, para que puedan aprender a cuidar su salud y sobre todo
eso se multiplique a aquellas personas que ellos puedan llevarle este conocimiento. Definitivamente. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Mañana es feriado, así que nos reencontramos en este espacio el viernes a las 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM. Que tengan un feliz descanso.